Dios les esté bendiciendo una vez más, es el deseo de mi corazón y esté abriendo las ventanas de los cielos y esté derramando lluvias de bendiciones sobre cada uno de ustedes. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube Reinier Montano. Hoy estaremos reflexionando en el libro de Efesios capítulo 5 versos 11 y 12 y dice la palabra: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito a que te suscribas, compartas el video y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando ponemos nuevos videos. Sin más preámbulo, volvamos a la reflexión y le he puesto como tema a esta corta reflexión: ¿por qué el pecado engendra pecado? Con esta reflexión bíblica vamos a poder diferenciar y reconocer acerca del pecado. Primero tenemos que definir el término pecado con una definición clara. Pecado es todo aquello que nos separa o nos aleja de la presencia de Dios. Esto es pecado. Pecado es todo aquello que nosotros hacemos que no es del agrado de Dios. Pecado es todo aquello que no deja que la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Pecado es todo aquello que no nos deja ver más allá para poder alcanzar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Pablo no dice que nosotros estábamos en las tinieblas, dice que erais tinieblas. Ahora no solamente estamos en la luz, ahora somos luz en el Señor, porque hemos sido renovados y transformados gracias a la muerte de Jesucristo, que nos dio el regalo de la vida eterna y la oportunidad de poder ser renovados, transformados y cambiados y alejarnos del pecado, salir de las tinieblas y venir a la luz admirable. Cuando empezamos a hacer lo malo, aquello que no es del agrado de Dios, día tras día, aún sabiendo que está mal, pero lo seguimos haciendo, llega el punto en que la mayoría de las ocasiones ni notamos cuando pecamos, porque ya estamos adaptados y nos hemos creado un vicio de hacer esto todos los días, que llega el momento que ya ni notamos cuando lo hacemos. Por eso tenemos que agarrarnos duro de Cristo para que Él nos aleje y pedirle al Espíritu Santo que nos redarguya, que nos instruya y que nos ayude a dejar todo aquello que no es del agrado de Dios. El pecado puede engendrar pecado. Pues fíjate lo siguiente, te voy a dar un ejemplo muy fácil, como una mentira, pero esa mentira se convierte en otra mentira, porque tal vez de lo que dijiste no esperaste que te preguntaran algo que no esperabas, y entonces tienes que seguir diciendo mentiras para tratar de convencer de lo primero que dijiste. Tal vez puedes decir: ayer estuve en casa de un amigo, pero tal vez tú no esperabas que te preguntaran qué hiciste o a qué hora estuviste, y tal vez cuando te pregunten a qué hora estuviste ya tienes que decir otra mentira. ¿Qué hiciste? Ya tienes que decir otra mentira. Entonces una mentira va por encima de otra mentira. Entonces así es el pecado. El pecado puede engendrar pecado porque hoy pecamos, pero si no nos arrepentimos y les pedimos a Dios que renueve su misericordia en nuestra vida y no los alejamos de este mal, pues entonces seguimos pecando, y un pecado encima de otro. Tal vez pensemos o vemos que lo que estamos haciendo no es malo delante de nosotros, pero delante de los ojos de Dios sí es malo y es pecado. Y si entonces seguimos engendrando pecado, pues entonces no podremos heredar el reino de los cielos, porque no hemos sido transformados y regenerados aún por el Espíritu Santo, aún cuando estemos dentro de la iglesia y digamos que aceptamos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal.
razonar. No quiere decir que usted hoy va a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, y todo aquello que había en su vida que no era del agrado de Dios, usted lo va a dejar de hacer en el momento. No, no es así. Todo tiene un proceso, y a través de este proceso uno va dejando de hacer todo aquello y va adquiriendo un conocimiento, y Dios te va guiando y ayudando para que tú dejes de hacer todo aquello que no te deja recibir la gloria de Dios. Fíjate, de la primera mentira que dijiste, ya cuántas tuviste que decir. Es así que la mentira, pecado, engendró más mentira. El ejemplo que le estaba poniendo de la mentira. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje de Romanos 6:23 no nos dice que cuando pecamos vamos a morir físicamente, más bien se refiere a la muerte espiritual. No quiere decir que si cometes un pecado usted va a morir al momento. Aquí se refiere a la muerte espiritual. Cuando pecamos vamos muriendo espiritualmente, y si no nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados delante de Dios, pues entonces estos pecados que no confesamos nos llevaron a una muerte espiritual, la cual nos va a llevar a una muerte eterna en el infierno. Por lo tanto, debemos de confesar nuestros pecados, porque no somos perfectos, somos hombres pecadores. Pero tenemos a Jesucristo, que es nuestro Dios, que nos redime, y podemos ir delante de Él y nos perdona y nos justifica de nuestros pecados. Esto quiere decir que nuestro pecado nos separa de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La vida está en Dios. Entonces, cuando pecamos y estamos separados de Dios, nos apartamos de la vida. Por tanto, experimentamos la muerte espiritual. Y si seguimos engendrando el pecado, pues como decía antes, también experimentaremos una muerte física eterna en el infierno. Cuando somos salvos en Cristo, somos rescatados de la muerte espiritual y traídos a la vida espiritual, algo diferente. Pablo dijo a los romanos: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios nos dice una cosa y hacemos otra, lo que nos aparta de Dios es el hecho que fuimos desobedientes. Por lo tanto, cuando venimos a los pies de Cristo, tenemos que aprender a ser obedientes, a obedecer aquello que dice la palabra del Señor que debemos de hacer, para que nuestra vida pueda crecer espiritualmente y podamos alejarnos del pecado y podamos dejarlo atrás. Aunque nuestro pecado parezca muy pequeño, será suficiente para apartarnos de Dios, porque la dimensión del pecado no se define por su tamaño, sino que como quiera que sea es pecado. Hoy en día en muchas iglesias no hablan de pecado y disfrazan la palabra de pecado con palabras bonitas, porque tienen miedo que si hablan de pecado y hablan lo que tienen que hablar, puede ser que la gente se vaya de la iglesia. ¡Wow! Se va la gente, dejan de diezmar, dejo de recoger la ofrenda. Por eso no hablo de pecado y solamente hablo de las cosas buenas de Dios. Solamente hablo de que Dios es un Dios de amor. Pero se me olvida decir que también Dios es Dice la palabra que Dios es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. Y a veces esta parte del versículo la omitimos y no decimos porque no nos conviene. La palabra pecado, por mucho que usted la disfrace, va a seguir siendo pecado. Si usted coge una vasija que tiene una etiqueta, le cambia la etiqueta y le pone otra etiqueta, la etiqueta que le puso no va a cambiar el nombre del recipiente que está adentro. No va a cambiar lo que hay dentro de esa vasija, porque la etiqueta no puede cambiar
lo que ya está ahí. Por mucho que disfraces el pecado y no quieras de hablar de él, el pecado es pecado y hay que hablarlo y llamarlo por su nombre. Porque el pecado puede llevar a la perdición a mucha gente si no se le habla qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Aparte que el Espíritu Santo debe de convencernos, es quien nos convence de lo que está bien y de lo que está mal. También a nosotros como líderes y como hombres en la tierra se nos ha encomendado a aquellos que estamos al frente de congregaciones de hablar así como dice la palabra que debemos de hablar. ¿Qué podemos hacer para dejar el pecado y alcanzar la salvación? Debemos de reconocer nuestros errores y aceptar que el único que nos puede ayudar a cambiar es Dios. Si no eres cristiano o cristiana, ya es hora de que le aceptes como Señor y Salvador de tu vida y le reconozcas como tu Salvador y busques una iglesia donde congregarte y puedas aprender e ir adquiriendo la sabiduría y alimentándote de la palabra espiritual, de la palabra de Dios, porque en la palabra, en la Biblia, nos alimentamos cada día y aprendemos y Dios nos habla de cómo debemos llevar nuestra vida. Muchas cosas cambiarán en nuestra vida y nos daremos cuenta que había muchas cosas que estábamos haciendo que estaban mal, pero que el Espíritu Santo nos ha ido cambiando, nos ha ido convenciendo de todo aquello que estaba mal, nos ha ido regenerando, nos ha ido instruyendo, porque el Espíritu Santo es quien se encarga de cambiarnos. El hombre no puede cambiar a nadie, solamente se nos ha puesto como atalaya para que le digamos a las personas lo que está bien y lo que está mal. Dice la Biblia que si avisáramos al impío para que se aparte de su pecado y él no se apartare de él, pues nosotros habremos librado nuestra vida. Pero si no avisamos al impío y el impío se pierde por su pecado, pues nuestra sangre será demandada, porque no le avisamos, porque no le hablamos. Y así serán todos aquellos que disfrazan el pecado en sus iglesias y no hablan del verdadero daño que hace el pecado en la vida del cristiano, solamente porque reciben un cheque, una ofrenda o un diezmo. Quiero decirte que si no eres cristiano, que si no conoces a Jesús, que si estás apartado y quieres reconciliarte con el Señor, yo te invito a que en esta hora hagas una oración de fe juntamente conmigo y aceptes y reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, y Él te va a ayudar a ser una nueva persona, a ser una mejor persona. Y al aceptar a Jesús como tu Salvador personal, Él podrás tener un nuevo nacimiento y saldrás de las tinieblas a la luz admirable. Yo te invito a que repitas esta oración conmigo si no eres cristiano. Señor, reconozco en este momento que he pecado sin tenerte en cuenta. Me arrepiento y te acepto como mi Salvador personal. Te acepto, Jesús, como mi único Salvador. Acepto el regalo de la vida eterna que con tu muerte me diste y poder estar seguro que voy a ir al cielo. Gracias por aceptarme tal como soy e inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo te voy a pedir que dejes tu comentario diciendo que aceptaste a Jesús como tu Salvador. Y si hiciste esta oración, deja también tu comentario diciéndonos de dónde nos estás viendo, de dónde eres. Pues si hiciste esta oración, solo te queda ya visitar una iglesia donde puedas congregarte y buscar de Dios para que puedas crecer espiritualmente y poder mirar con los ojos espirituales. Si aún... ¿Qué pasó? Espero que esta corta reflexión pueda servir de edificación para tu vida.
Te invito a que te suscribas al canal. Si aún no te has suscrito, compartas el video con tus familiares y amigos y nos ayudes con tu suscripción para que de esta manera podamos alcanzar aún más vida para Cristo. En el nombre de Jesús, te habló tu hermano y amigo Reinier Montano. Dios te bendiga grandemente, es el deseo de mi corazón. Y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios.